Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Que la bendición y la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora del día. Es para nosotros una bendición, es un privilegio el poder compartir con ustedes acerca de las maravillas que Dios está haciendo el día de hoy. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y que esta palabra que traemos en esta hora sea de mucha bendición y pueda estimular la fe de cada uno de los que nos sintoniza en esta hora del día. Para nosotros en este día nos sentimos contentos porque nos acompaña pues nuestra hermana Lilian Salvador de Torres, ¿verdad? Que ella tiene pues algo maravilloso que compartir con nosotros. Muy buen día a todos los televidentes, a todas las personas que nos siguen a través de las ondas del internet. Bendecimos sus vidas en esta tarde, en esta mañana, y queremos decirles de que el Dios Todopoderoso que estuvo conmigo también estará con su vida, cualquiera sea su necesidad, su situación. Dios es capaz de hacer grandes cosas, los mismos milagros que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal, también es capaz de hacerlos hoy en día, y yo soy testigo de eso. Yo digo, ¿qué pagaré a Jehová por sus beneficios para conmigo? Porque yo soy un testigo y un testimonio fiel y viviente de que Dios está vivo, de que Él es real y de que Él es capaz de hacer cosas grandes en nuestras vidas si nosotros creemos. Amén, qué maravilloso. Bueno, hermana Lilian Salvador, la hermana Lilian Salvador pues, ¿verdad? Es médico de profesión, ¿verdad? También pues es líder, ¿verdad? Trabaja pues para el Señor también pues en el Centro Evangélico Cuadrangular. Y es una bendición que usted nos comparta en esta mañana de situaciones que el ser humano puede vivir en cualquier momento. En cualquier momento se puede presentar esta situación a nuestra vida. Y lo interesante de esto es cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aplicar lo que se nos ha enseñado a través de la Biblia, que nos habla del creer, nos habla de la fe, nos habla de la confianza que tiene que estar depositada en el Señor. Cuéntanos, hermana Lilian, cómo fue esa experiencia maravillosa que usted experimentó, la cual pues trajo un cambio, ¿verdad? Un cambio rotundo a su vida. Pues sí, en 2010 yo comencé con una situación de mucho dolor en mis miembros inferiores. Era un dolor discapacitante, ¿verdad? Cuando me preguntaban de 1 a 10 cuánto usted tiene, era un 10, ¿verdad? Y pues por la gracia y la misericordia de Dios de tener mi profesión médica, de repente se me abren muchos espacios, muchas puertas, ¿verdad? Con otros médicos especialistas, ¿verdad? Que comienzan a hacer estudios de mi situación sin encontrar absolutamente el porqué, ¿verdad? De tanto dolor. En 10 meses estuve con muchos estudios y no lograban diagnosticar por qué. Ya luego en 2011 comienzo ya con otros médicos de mayor especialidad y ellos comienzan a sospechar de que hay un cáncer oculto en mi cuerpo. Ellos dicen hay que hacer rastreos de marcadores tumorales a nivel de todo su organismo porque estamos seguros que hay un cáncer oculto y que todo lo que usted está pasando es porque usted tiene un cáncer oculto. Igual, ¿verdad? Empezaron a hacer varios rastreos y varios exámenes, estudios de imágenes, el de laboratorio, hasta que al finales de 2012 se encuentra ya que sí hay un diagnóstico que era el que decía el médico, ¿verdad? De que se sospechaba que había pues una lesión de cáncer, ¿verdad? Entonces, en uno de los chequeos médicos, en octubre es el mes de cáncer de mama, pues yo aproveché para hacerme mi estudio de mama a través de la mamografía y al mismo tiempo mi estudio citológico, que hasta ese entonces había estado bien. Mi sorpresa es que se ve una lesión sospechosa en el cuello de mi útero
El doctor dice que no era mi médico de cabecera, quien ya me conocía por otro tipo de situaciones también que había vivido anteriormente. Dice el doctor, yo veo algo sospechoso, hay que biopsiar. Pues hizo la biopsia, a los 3 días me llama y me dice, salió positiva su biopsia y que usted tiene una lesión, ¿verdad?, de sospechosa de cáncer. Entonces ya fuimos a la consulta, para mi bendición, digo yo, ¿verdad? Él se había luxado el hombro, si no él hubiese sido la persona que me hubiera intervenido y no era mi médico de cabecera. Entonces él me dice, mejor la vamos a enviar al oncólogo para que el oncólogo pueda llevarle su proceso. Pues en ese momento, sinceramente, como ser humano, sí, ¿verdad? Uno sabe a lo que se está exponiendo. Cuando ya le hablan de oncólogo, uno ya entiende, ¿verdad?, que hay cosas que pueden pasar y que no son fáciles. Como ser humano y como carne, comienza a ver como una fragilidad humana, sí, y sentirse débil. Sí. Sentirse débil, triste, ¿verdad? Triste con tendencia a veces a la depresión. No así, gracias al Señor, al cuestionamiento del Señor. Yo siempre pensé y mi esposo pensó, esto tiene un propósito. E incluso dijimos, si es el tiempo de que el Señor tenga que recogerme, qué bueno que me lo dicen para prepararme, ¿verdad? Y para irme con el Señor. Lo que sí yo pensaba era, Dios, y mi familia va a tener que pasar por un proceso de quimioterapia conmigo o radioterapia, y yo qué voy a hacer, sí, ¿verdad? Y como tenía mi salud deteriorada, tenía varios problemas de tiroides, problemas de una neuropatía, tenía problemas de prediabetes, o sea, está bastante complicado mi caso. A la final, pues gracias al Señor, este médico me dice que tengo que ir, ¿verdad?, con el oncólogo. Nosotros no hicimos eso, nos pusimos en oración. Tuvimos una red de personas que nos apoyaron en ese tiempo, oraron fuertemente por nosotros, ¿verdad? Y nos humillamos delante del Señor, a orar, a ayunar y a clamar todo lo que pudimos. Una semana después, ¿verdad?, ya cuando como que las cosas habían tomado un curso como de paz interior, que nosotros empezamos a sentir como el Señor tiene el control. Entonces en ese día, por la madrugada, nosotros ya habíamos hecho el día anterior una consulta con mi médico de cabecera, mi ginecólogo de cabecera, pero ese día de madrugada, tipo 5 de la mañana, yo me levanto al baño. Y cuando yo me levanto al baño, yo siento una sensación de quemadura en mi vagina. Era algo increíblemente caliente, ardoroso, yo no me lo podía explicar. Finalmente en la tarde yo tengo mi consulta con el ginecólogo y él, ¿verdad? Hacía ya 2 años no me veía, entonces me dice, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien, verdad? Y le digo, no está todo bien. ¿Qué pasó? Dice él, ¿qué pasa? Mire, le digo, le llevo los exámenes. Llevaba 2 exámenes. Sí. Uno de ellos era mi biopsia de mi cuello uterino y la otra era mi mamografía, que luego me voy a referir a ello. Entonces el doctor dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces me dice, pase inmediatamente a la cama, que voy a hacer su colposcopía, ¿verdad? Y voy a ver. Si hay una decisión que tomar, la tomamos inmediatamente, porque no vamos a dejar que pase tiempo. Cuando llegamos a la camilla, él entra con su aparato, con el colposcopio, y entrando me dice, Lilian, hay algo que el médico le hizo a usted. Le digo, doctor, hace una semana me hizo la biopsia. Entonces me dice, no, pero ¿hay algún otro procedimiento que el doctor le hizo a usted? Le digo yo, no, porque es que yo, me dice, noto en su vagina y en sus órganos genitales una quemadura, me dice. Pero la quemadura que yo noto, me dice, es como si le hubiéramos aplicado un químico. Entonces le digo yo, doctor, sí, yo lo siento así desde la madrugada. Siento un ardor y siento como una sensación de quemadura. Pero hace una semana, le digo yo, me pusieron los ácidos para tomarme, para ver el tejido bueno, el tejido malo. Lo mismo estoy haciendo yo ahorita, me dice. Pero no es a eso que yo me refiero, me dice, es otra cosa. Entonces, y quiero decirle algo, me dice.
yo aquí estoy notando, me dice, la muesca de la mordida de la biopsia, que el tejido ya está cicatrizando, pero no encuentro absolutamente nada. No hay nada absolutamente que diga que hay algún procedimiento más que hacer. Wow, es increíble. ¿Qué fue lo que usted en ese momento pensó? Usted pensó que en ese momento, bueno, era Dios prácticamente el que estaba operándola, pues. O sea, tanto el doctor como yo, él dice, usted es un milagro. Él siempre me ha dicho así, porque a mí el Señor me operó de miomas. Sí. Y él fue mi médico tratante. Y él me abraza y él me dice, usted es un milagro. Entonces, él y yo sabíamos que se trataba de un milagro en el cual no fui sometida ni necesité ningún procedimiento, porque milagrosamente en una semana Dios hizo el milagro. Y yo sentí en esa madrugada, con esa quemadura, que Dios estaba haciendo algo en mi cuerpo. Yo no entendía qué, yo no le puedo decir qué, ni tampoco esperaba la forma como Dios se manifestara sobrenaturalmente, porque Dios tiene muchas formas de manifestarse. Él puede hacerlo a través de los medicamentos, Él lo puede hacer a través de la terapia, Él lo puede hacer a través de la pura fe, ¿verdad? Como en mi caso, un milagro, Dios operó un milagro. Hacía más o menos unos 3 años, yo tenía una matriz rechoncha, decían los médicos, sí. Todos los médicos que me veían y los estudios de imágenes decían, es un útero rechoncho, es un útero que tiene, el diagnóstico era múltiples e innumerables e incontables miomas. Ese era mi diagnóstico. Tremendo. Y como la mujer del flujo de sangre, viví mucho tiempo con sangrados increíbles. Hasta que me operaron, solo sacaban los miomas más grandes y los demás los dejaban, los restantes. Por último, Dios me sanó. Yo fui a hacerme un ultrasonido, cambiamos de médico, radiólogo, siempre por consejo de mi médico de cabecera, y cuando me hicieron el ultrasonido yo miraba las imágenes y yo no veía absolutamente nada. Cuando terminó de hacer el ultrasonido, yo dije, le voy a preguntar al doctor, es un radiooncólogo. Y yo le pregunté, le dije, doctor, ¿tengo miomas? Yo había visto que no, mi doctor había visto que no en el que él me había hecho, pero estábamos confirmando el diagnóstico. Sí. Y entonces dijo el doctor, ¿miomas? ¿Ha tenido miomas usted, señora? Y yo dije, sí. Y me dijo, aquí no hay absolutamente nada. Wow, increíble. Hasta el día de hoy el Señor se mantiene fiel, Él opera, Él es capaz de hacer órganos nuevos, sí. De darle salud al cuerpo de uno. Con la situación de mi mamá, habían salido 2 masas sospechosas, una de mi mama izquierda, era una mama sospechosa de cáncer, ¿verdad? La masa se tocaba, cuando me hicieron la mamografía decía hay que corroborar con el ultrasonido. Cuando el radiólogo hace el ultrasonido también me dice, usted tiene una masa importante en su mama. Cuando yo termino mi consulta con el ginecólogo y después del milagro vaginal, dice el doctor, pero ahora hay que hacerlo de la mama, dice. Entonces toca la masa y me dice, sí, la masa es grande, Lilian. Y usted tiene muchos factores de riesgo, entonces vamos a biopsiar. Igual, me biopsiaron en el momento y me dice el doctor, tendrá que ir al mastólogo para que el doctor la vea. Cuando yo voy al mastólogo me dice el doctor, sí, evidentemente aquí hay una masa grande. Las radiografías, el ultrasonido lo dice que aquí hay una masa grande. Pues tenemos que hacer una biopsia con marcaje en sala de operaciones inmediatamente. Y le digo, tranquilo doctor, yo no tengo dinero para hacérmelo en privada. Sí. Ofrézcame alguna otra solución porque tampoco tengo seguro médico, seguro social. Entonces me dice, la voy a ver en oncología en el Hospital San Felipe. Y allá comenzó un proceso, ¿verdad? Un proceso que llevó más o menos 1 mes y medio, ¿verdad? Con los exámenes, con las situaciones que pasa un paciente en la pública. Sí. Finalmente yo siento Dios todo ese tiempo lo tornó para fortalecer mi fe, para fortalecer la fe de mi esposo. Mi esposo estaba sumamente afectado,
lloraba de noche, él oraba, ayunaba, Sí. pero él decía que la fe de él estaba muy quebrantada, Sí. ¿verdad? Porque eran tantos procesos, yo ya llevaba 2 años y medio de proceso, de enfermedad, ¿verdad? Y ya cuando yo llegué en ese último ultrasonido, me lo hizo también un radiooncólogo, nosotros oramos, yo ya no me sentía la masa, Ujú. absolutamente nada, yo me tocaba y yo no me sentía nada, yo decía, yo sé que esto desapareció, yo sé que yo no me voy a operar, yo lo sé, yo sentía una convicción interna Ujú. que Dios había hecho algo, si Él lo había hecho en el útero, si lo había hecho en el cuello de la matriz, ¿por qué no lo iba a hacer en otro órgano de mi cuerpo? Y así es que cuando ya el último ultrasonido, dice el doctor, ¿por qué usted viene? Entonces le digo, mira, aquí está mi tomografía, aquí están mis exámenes, mi mamografía, y mi otro ultrasonido. Yo no quiero ver esos ultrasonidos ni quiero ver esos estudios, dice el doctor. Déjeme que yo haga mi propio diagnóstico. Ujú. Está bien. Entonces cuando él hace el barrido, yo veía, yo miraba una mama totalmente sana, sana. Él dijo, terminó de hacer el ultrasonido en la mama afectada supuestamente y comenzó en la siguiente. Y me dijo, ¿cuál era su diagnóstico? Una masa tumoral en la mama izquierda. ¿Dónde la tenía? Yo le expliqué dónde, me dijo. Yo no le encuentro nada. Usted no tiene nada. Entonces, para gloria y honra al Señor, en ese tiempo Dios se glorificó con un milagro doble en mi cuerpo. Y yo no necesité de bisturí, yo no necesité de cirugía. Y estoy aquí, ya me hice el chequeo este año, totalmente sana. Gloria sana. a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Alguien podría decir de repente y pensar, bueno, es que los milagros solo fueron para el pasado, ¿verdad? Los milagros de sanidad, cuando vemos que Jesús hacía esos milagros, ¿verdad? Milagros que leemos en la palabra y hay personas que de repente no creen que eso Dios lo puede hacer el día de hoy. Durante ese tiempo, hermana Lilian, que usted pasaba por estos procesos médicos, ¿verdad? Específicamente, ¿qué era lo que Dios trataba en su corazón? Que claro, yo sé que de repente en el momento, como usted lo explicaba, en el momento que estaba pasando la situación, era difícil, pues había de repente temor, qué sé yo, dudas, decir, aquí se terminó todo, ¿verdad? Toda mi vida. Pero ¿qué es lo que Dios trató en su corazón? ¿Qué es los cambios que usted ve, por decirlo así? Y yo lo digo así literalmente, en la nueva Lilian, ¿verdad? En la nueva Lilian, ¿qué fueron los cambios que Dios hizo entre la Lilian anterior, antes de pasar el proceso, este trato de Dios y la Lilian pues que tenemos ahora? Yo sentía que Dios quería que yo le conociera más a Él. Era una relación de dolor, porque era de dolor, de miedo y de temor, no miedo a la muerte. Yo siempre estuve segura que si yo partía y si era mi momento, estaba feliz por irme con el Señor. Sí. Era temor al proceso, a pasar procesos de quimioterapia, radioterapia y ese tipo de cosas. Y mi familia, ¿verdad? El dolor de mi familia. Pero internamente yo sentía que yo iba conociendo más personalmente a Dios, que yo iba a tener una experiencia que no me la contaban, sino una experiencia que yo la vivía. Y a partir de ese momento mi vida cambió totalmente, mi relación con Dios. Yo aprendí a conocer a Dios como mi Padre. Qué maravilloso. Como mi Padre, un Dios de relación. Era una situación como, estoy contigo. Sí. Y la compañía de Dios era una compañía palpable. Yo sentía que Él me sostenía, yo sentía que yo estaba en sus manos. Me sentía segura en las manos de Dios. Cada vez que yo ahora me arrodillo, yo estuve 1 año que no pude arrodillarme para orar, porque me quedaba postrada en el piso. Sí. Estuve meses y meses en rehabilitación para poder mover de nuevo las piernas normalmente y dormir, porque no dormía normalmente. Entonces, después de ese tiempo de dolor y todo ese proceso de una cama de enfermedad, aprendí a conocer personalmente a mi Señor, a mi Padre Celestial,
a comprender el dolor humano más allá de lo que yo antes lo entendía. Ahora soy más compasiva. Sí. Y algo que Jesús me daba en mi corazón, si no vives esta situación, no vas a aprender a tener tanta compasión como yo la tuve por los enfermos. Ahora para mí es más fácil entender a mis pacientes, entender a alguien que está en un lecho de dolor, Sí. porque yo sé qué es el dolor. Me sirve la experiencia para compartirle a gente que está desahuciada. Dios me ha llevado a ministrar gente con cáncer terminal y Dios los ha sanado en mi Gloria a clínica. Dios. Él ha hecho el milagro con cáncer terminal. Dios ha creado órganos nuevos, hígados nuevos, vasos nuevos. Hay un momento en mi consulta que yo siento como, ya no es lo científico. Y hay un momento en que el Espíritu Santo me dice, dile a él, porque este sí cree, porque uno a veces quisiera hacerlo con todas las personas, Sí, claro. pero no todas las personas tienen fe. Y no todas las personas logran dejar el razonamiento y poner la fe antes que el razonamiento. Para que Dios obre, uno tiene que dejar lo científico de lado, uno tiene que dejar el razonamiento de lado y creer. Como dice el programa, al que cree todo le es posible. Entonces Dios usa esta situación, yo digo para eso, para que yo ministre a muchas personas en fe, para que ore por los enfermos, para que tenga compasión por ellos, ¿verdad? Yo nunca voy a volver a ser la misma persona que fui. Y Pastor David, yo quiero dejar un mensaje a los televidentes y a los que nos siguen a través del internet. Hasta ese tiempo, yo creo que yo no disfrutaba de la vida. Yo siento que era una persona con altos niveles de estrés. Sí. Y creo que esos fueron uno de los factores desencadenantes de muchas de mis enfermedades, el estrés, mal manejado. Sí. Y la otra situación es el poco disfrute de la vida. Ahora yo disfruto de una forma profunda e intensa mi vida. Yo disfruto de un sueño tranquilo, disfruto de un paseo, disfruto del color y el olor de las flores, de un pajarito, de una mariposa. Yo disfruto intensamente mi vida, porque Dios me volvió a hacer vivir. Entonces mi vida dio un giro de 180 grados. Sí. Yo no volví a amargarme por nada, no volví a perder mi paz. Y cuando hay situaciones en que quiero perder la paz o que se presentan externas, yo digo, lo que yo volví a vivir, yo no lo voy a volver a perder jamás. Así es. Jamás, porque la vida es un regalo. Qué maravilloso, qué hermoso de tener un Dios que es real. Amén. Que es un Dios palpable, así como dice aquel cántico, tan cierto como el aire que respiramos, ¿verdad? Un Dios así. Sé que la confianza en los tiempos de prueba es difícil, a veces uno tiende a tambalear, tiene temor, las dudas están allí, eso es parte de la humanidad de uno. Dios no se molesta por eso. Así es. Dios no se molesta que usted le diga a Él que tiene dudas. Dios no se molesta que usted diga que a veces cree, a veces no cree, ¿verdad? Eso es parte normal del ser humano. Pero confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y agarrarse fuertemente de la mano del Señor y saber que Él es su compañía en este proceso, eso es lo que le va a ayudar o lo va a ayudar a usted a pasar este difícil momento. Pensar en que usted tiene un Padre amoroso, que le ama, que le comprende, que sufre con usted a su lado, ¿verdad? Y que le entiende el dolor que usted pasa internamente, lo emocional, Él lo entiende. El Espíritu Santo nos ayuda en ese dolor emocional, es nuestro consuelo. Siento yo que en estos momentos, número uno, es intensificar la oración, pedir a otros que nos ayuden a orar también, no quedarnos solos como Así una es. isla, sufriendo, decirle a alguien que nos apoye en este tiempo de oración, que nos sostenga, ¿verdad? Hay veces que la gente va a estar allí y no nos va a decir nada, pero el hecho de que estén con nosotros, eso nos ayuda, nos da soporte. Si hay que acudir a una consulta médica, pues hay que hacerlo. Yo lo hice. En todo este proceso varios médicos estuvieron conmigo. Yo no voy a dar la gloria a la ciencia médica, no la voy a dar, porque fue un sostén. Sí.
fue un sostén, pero mi sanidad vino del Señor. Nosotros tenemos que confiar totalmente en el Señor, leer los evangelios. Eso trajo mucha fe a mi corazón. Ver lo que Jesús hacía, las sanidades que Él hacía, lo mismo que Él hizo en el pasado, es lo mismo que hoy está haciendo y Él es real. Él es real. Amén. Qué maravilloso es esto, saber de que Dios tiene una respuesta, ¿verdad? Dios tiene una respuesta a cada una de nuestras necesidades. Amén. Yo quiero invitarle, hermana Lilian, que en esta hora, pues, usted puede elevar una palabra de oración, Amén. ¿verdad? Sobre todo para estas personas, pues, que así como hermana Lilian pasó, Lilian decía cosas bien importantes. Uno decía la fe, de seguir creyendo, a pesar de la circunstancia. Número 2, también, no pelear solo, sino que rodearse, pues, de personas de oración, personas de fe que apoyan, ¿verdad? Que apoyan en oración esto, sobre todo en los momentos de dificultad. Y algo maravilloso, pues, que la palabra nos dice: al que cree, todo le es posible. Entonces, en esta hora queremos orar por usted, para que en este instante active esa fe. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca creyendo, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas poderosas. Así que, hermana Lilian, yo le invito a que podamos orar, ¿verdad?, en este momento. Amén. Si usted, querido amigo o querida amiga, está pasando por una situación difícil, usted está en una cama de hospital, está en una cama en su casa, está triste, en un baño, en algún lugar de su alcoba, sufriendo algún dolor, yo quiero decirle: Jesús es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Lo mismo que hizo el Señor conmigo, lo puede también hacer en su vida. Así es que yo quiero que usted active su fe en el nombre de Jesús, ponga su granito de fe, que nuestra fe y su fe pueden hacer grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en tu santo nombre, Señor, creyendo, Padre, porque todo lo que creyéremos nosotros, tú lo harás, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, Señor poderoso. Señor, yo no sé si hay alguien, Padre, que tenga cáncer, Dios. Si hay alguien, Señor, que tenga algún tumor, Padre, si hay alguien que tiene una enfermedad cuyo diagnóstico el médico dice es incurable, Dios. Pero tú eres el hacedor de maravillas, Dios. Tú haces órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre Celestial. Dios, tú lo hiciste en mi cuerpo y lo puedes hacer también, Señor, con la persona que está poniendo su fe en ti, Señor Jesús. Sabiendo, Señor, que tú, Padre Celestial, eres creador, Señor. Eres creador. Crea órganos nuevos, tejidos nuevos. Sana lo enfermo. Restaura, Señor, lo enfermo. En el nombre de Jesús, Dios, decimos a la enfermedad que deje los cuerpos por la llaga del Señor Jesucristo, por cuya herida hemos sido nosotros curados, Señor. Gracias, Padre, porque la sanidad viene con la salvación. Así también, Dios, si alguien no es salvo, pedimos, Dios, que la salvación entre a ese corazón, Padre, para que juntamente con el gozo de la sanidad venga también el gozo de la salvación y la vida eterna. Señor, gracias, porque tú, Señor, estás vivo y eres real, Jesús. Amén. Y amén. Qué gozo de poder compartir en este momento con mi hermana Lilian, y realmente es algo real, ¿verdad?, que se percibe esa paz, Amén. ¿verdad? Esa paz, esa confianza y esa seguridad que solamente Dios la puede dar, solamente Dios la puede dar. Así que, estimados oyentes, ¿verdad?, y televidentes, pues les agradecemos, ¿verdad?, el hecho que usted nos haya acompañado en este tiempo de testimonio, y esperamos pues que estas palabras que usted ha recibido le ayuden a crecer en su fe, le ayuden a crecer y alcanzar la madurez que Dios desea que cada uno de nosotros alcancemos. Así que en esta hora le deseamos un buen día y que la paz y la bendición de Dios sobreabunden en cada uno de sus hogares. Que Dios les bendiga. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible